De, creo yo, articular lo que ha pasado con respecto a las últimas medidas del Banco Central. Vamos a preguntárselo al diputado Carlos Heller, titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. Heller, ¿cómo estás? Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Julián? Buenas noches, un gusto. Bueno, igualmente. ¿Cuál es la lectura que estás haciendo de las últimas horas en la Argentina, ¿no? Con estas medidas que ha tomado el Banco Central? Hemos hablado con vos muchas veces de este tipo de situaciones. Bueno, yo iba a partir de ahí, te iba a decir que con vos tengo la ventaja de que todo lo que diga vos lo podés chequear con lo que hemos hablado infinidad de veces, sí, y saber que no hago un discurso de oportunidad, sino que ratifico lo que pienso. Un país como la Argentina, en una etapa como la que está, la Argentina no puede pensar en un programa de desarrollo con inclusión, con la gente adentro, sin administrar correctamente todo el tema del tipo de cambio, de la restricción externa, que es un problema recurrente de los países en vía de desarrollo. Y nosotros tenemos además el agravante, digamos, que desde, yo diría, de la convertibilidad para aquí, se creó una cultura bimonetaria que ha sido difícil y que hasta ahora no se ha logrado desterrar o modificar. La gente gana en pesos y efectivamente hay muchos que ganan mucho, pero no quieren ahorrar en pesos y quieren ahorrar en dólares. Ahí hay una dificultad objetiva. Y muchas veces además no solo no quieren ahorrar en pesos, sino que no quieren ahorrar en la Argentina. Con lo cual Argentina es un muy buen país para ganar mucha plata, pero parece que no fuera un muy buen país para dejar esa plata o reinvertirla en la Argentina. Entonces tenemos fenómenos enormes de fuga de capitales. A veces uno no repara, pero cuando hay fuga de capitales, sí, estamos hablando de dinero que primero se ganó aquí, es decir, en rentabilidad, son ganancias, ganancias extraordinarias que se obtienen en las distintas actividades, a veces en actividades productivas, muchas veces en actividades especulativas. Y bueno, y creo que el gobierno articula medidas. Sería un error pensar que estas medidas del Banco Central no tienen que ver con el conjunto de las políticas públicas que el país está intentando llevar adelante, que tienen que ver con el proyecto de presupuesto que ha presentado ayer el gobierno, que vamos a comenzar a tratar en los próximos días, y que justamente tiene que ver con de qué manera se ordenan los recursos que el país tiene para ponerlos al servicio de un desarrollo productivo, de una mejora de las condiciones de vida de la gente, porque resulta que vivimos dos fenómenos simultáneos. La ansiedad por obtener dólares para sacarlos del sistema, sí, por la vía que sea, y al mismo tiempo millones de pobres que requieren asistencia para subsistir. Y son las dos Argentinas que conviven, y tal vez tengan mucho que ver y en algún lugar se conecten, y lo que le pasa a unos sea consecuencia de lo que hacen los otros, ¿no? Carlos, quiero compartir con vos definiciones que daba hace instantes nada más con nuestro compañero Gustavo Silvestre, el vicepresidente del Banco Central, Sergio Wertheim. Lo escuchamos juntos. A ver. Dale. A ver, esta medida tiene varios objetivos y yo te diría que varios marcos, ¿no? El principal objetivo, digo, es una medida que es un conjunto de medidas que ha sido tomado en coordinación con distintos organismos del gobierno, Economía, CNB, AFIP y demás, y en lo que hace al Banco Central es la administración de riesgos. De alguna manera nosotros estamos ahí para administrar riesgos. En el marco de la pandemia, de la crisis de deuda que tenía la economía argentina, de crisis estructurales que tienen ya larga data, las tensiones que se generan en los balances de las empresas, las tensiones que generan sobre el tipo de cambio, suponen una serie de complicaciones para el nivel de actividad, para la aceleración inflacionaria, para la distribución del ingreso, para la pobreza. Así que el primer objetivo es llevar tranquilidad respecto a lo que es el principal activo del Banco Central, que es cuidar las reservas,
cuidar el valor del peso y con eso dar previsibilidad hacia adelante en lo que venía. Recordando que hay 3 crisis, no una, digo, ¿no? La economía argentina está en crisis por pandemia, como el resto de las principales del mundo. Como el mundo está, ¿no? Está en crisis de deuda y en una crisis estructural muy fuerte. La mayor parte de los bancos centrales del mundo pueden atender esta crisis bajando sus tasas de interés, aprovechando o comprando los bonos que emiten los distintos gobiernos para hacer política fiscal expansiva. En la Argentina eso no se puede porque estamos resolviendo una crisis muy fuerte de deuda que dejó el gobierno anterior. Recordemos que... Bueno, crisis de deuda, la crisis en un contexto de pandemia, Carlos, y al mismo tiempo, en el día de hoy, en el Congreso, en la Comisión, empezó a discutirse este proyecto de aporte extraordinario de las grandes fortunas. Sí, empezamos hoy a tratarlo. Bueno, espero que ahora no me reclamen más por qué no se trata, porque... Sí, yo era uno de los que te decía, te preguntaba por qué no se trataba. Claro, por eso digo, durante varios meses me decían por qué no se trata. Ahora cuando lo empezamos a tratar, algunos me dicen por qué se trata. Bueno, es uno más de los recursos, búsquedas que se hacen. En este caso... Yo quiero señalar varias cosas. Primero, que esta es una iniciativa parlamentaria y no una iniciativa del Poder Ejecutivo. Esto nace de una idea que me propone el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, que yo trabajo junto con otros diputados y diputadas y que termina conformando este proyecto. Un proyecto que tiene que entenderse como lo que lo planteamos, como un recurso extraordinario en una situación extraordinaria, para tratar de ayudar a morigerar los efectos que esta pandemia genera sobre el conjunto de la sociedad. Nosotros no vamos a resolver la crisis de la Argentina con esta medida. Este es un paliativo, es una contribución a resolverlo. Es partir de la idea de decirle a los que más tienen, por favor, tengan una actitud solidaria, ninguno de ustedes va a cambiar su condición por el impacto que sobre sus economías tendrá este aporte que le estamos pidiendo, pero seguramente el destino que le vamos a dar a estos fondos permitirá que mucha gente mejore sus condiciones de vida, sus perspectivas, sus expectativas. Por eso lo llamamos solidario, por eso decimos extraordinario, por eso decimos por única vez, por eso lo referimos a las personas humanas. Es decir, tiene una cantidad de particularidades y por eso además tiene asignaciones específicas, es decir, no se trata de un recurso que va a rentas generales para que el Tesoro lo administre, sino que estamos diciendo, con estos recursos, el 20% para esto, el 20% para esto, etcétera, 5 objetivos bien determinados. Claro, tiene destinos totalmente específicos y por supuesto todos, eso es... Todos, si vos lo mirás, tienen que ver con redistribución, con atender a los que están peor. Es importante. El primer objetivo tiene que ver con gastos en salud, equipamiento, medicamentos, vacunas. El segundo objetivo tiene que ver con asistencia a las pymes para proteger el empleo. Ahí me parece que perdimos el audio, Carlos. Estábamos hablando obviamente de este impuesto extraordinario, aporte extraordinario, digo, se está en discusión un poquito eso, pero en términos generales, digo, importantísimo en este contexto. Vamos a ver si podemos recuperar el audio en algún momento. Voy a compartir con usted una segunda definición que daba hace instantes nada más el vicepresidente del Banco Central. La compartimos. Que implica la devaluación del peso en un país como la Argentina, implica una fuerte aceleración inflacionaria, un fuerte deterioro distributivo y un aumento de la pobreza. El tipo de cambio, la devaluación ha estado en el centro del conflicto distributivo en Argentina, que es parte de las crisis estructurales que tenemos que retomar, lo que sea la nueva normalidad que nos deje la pandemia, es la agenda que tenemos que retomar. ¿Qué porcentaje, Sergio, hoy de la Argentina o de los argentinos tienen la posibilidad de comprar dólares para atesoramiento? A ver, es un porcentaje menor, pero a nosotros nos gusta... No nos gusta caer sobre esa posibilidad. Nosotros creemos que el problema de los dólares en la Argentina no es una cuestión
cultural, si uno mira los últimos 40 y pico de años en Argentina, la verdad que la generación de mis viejos, mi generación, la generación de mi hermano, mis primos, todos hemos perdido apostando por la moneda nacional. Bueno, ahí estaba, el vicepresidente del Banco Central dando una referencia de por qué se toman estas decisiones. Después voy a compartir con usted algunas definiciones que dio hace 2 horas aproximadamente el ministro de Economía. Estoy hablando de Martín Guzmán.